Buenas tardes, maestra. Hola, maestra, buenas tardes. Hola, hola, esperando que se encuentren súper bien. Vamos a darles un minutito a sus compañeros para que podamos empezar. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maestra Ivonne, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, maestra. Excelente. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todas. No me oye. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todas. No se oye, profe. Súper perfecto, permítanme un segundito. Ahí está, excelente. Perfecto, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Y estamos listos para comenzar el día de hoy, nuestro segundo webinar de suicidio, donde vamos a estar abordando la tanatología, cómo va a abordar estos casos de suicidio. Ya la semana pasada hablamos de prevención, ahorita vamos a hablar de esta segunda parte. Nos van a apoyar de parte de dirección para presentar algunos videos, si me quieren apoyar, por favor. Bienvenido a EGACEN. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y Doctorado en Educación
y una maestría en educación inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública, y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. IGACEM, la Universidad por Videoconferencia y su Escuela de Ciencias de la Salud te invitan para que curses la licenciatura en Enfermería, licenciatura en Trabajo Social, maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Anímate a ser nuestro alumno. Todos nuestros programas están incorporados a la SEP. Ofrecemos clases a distancia en nuestra plataforma una vez a la semana, 4 horas. Contamos con docentes de alto impacto con excelente experiencia y brindamos atención personalizada por coordinadores, directivos y docentes. Contamos con colegiaturas económicas. Los costos son congelados y accesibles. Brindamos acompañamiento al alumno en toda la duración, además de precios preferenciales a exalumnos y familiares. Pase directo a otro nivel y no hay gastos de libros y materiales. Nuestra forma de evaluar está constituida por portafolio de evidencias, participaciones, actividades en clase y tareas. No tendrás que realizar exámenes o tesis, ya que ofrecemos titulación automática. ¡Te esperamos! Inscríbete a nuestras conferencias gratuitas todos los jueves a las 19 horas. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Por fin, la espera ha terminado. Ok, Hola, ¿qué tal? perfecto. Buenas tardes. Súper, te escuchamos, Javier. Gracias. A nombre de nuestro rector, el doctor Carlos Cuevas y IGACEM, queremos felicitar a todas las enfermeras por el Día Internacional de la Enfermera. Muchas felicidades. Doctor Ivonne, puede comenzar, por favor. Perfecto, muchas gracias, muchas felicidades. Recordemos que un porcentaje muy alto de nuestras alumnas son enfermeras, entonces, bueno, quisimos dedicarles unos minutitos para desearles felicidades a todos y a todos, cada uno de ustedes. Perfecto, entonces, vamos a empezar. Acuérdense que la dinámica es la siguiente. Ustedes van escribiendo las preguntas ya sea en el chat de WhatsApp o van escribiendo las preguntas aquí en la plataforma y conforme vayamos viendo las preguntas, si es preciso, vamos respondiendo y si no, las dejamos al final y nos quedamos hasta el final, ¿sale? Entonces vayan escribiendo las dudas de cada una de estas situaciones. Permítanme un segundo. Ok, perfecto. Entonces, recuerden que les vamos a hacer llegar el material. En este caso, la presentación se les va a hacer llegar directamente a el grupo de WhatsApp para que aquellos que las quieran tener, bueno, pues no se preocupen ahorita por estar anotando esta situación. La presentación se va a quedar ahí con ustedes. Recordar un poco que, bueno, el suicidio es como un rompecabezas, ¿no? Que se quedará sin algunas piezas por poner y por ello debemos aprender a vivir sin respuestas. En la sesión pasada nosotros hablamos un poco de cómo hacer y qué es el suicidio, cuáles son los medios para poder hacer la prevención del suicidio y en esta sesión ya vamos a abordar cómo se trabaja en tanatología cuando tenemos un familiar o una persona cercana que cometió un suicidio. Quise ponerles esta diapositiva para que recordemos un poquito y entremos en contexto. Nosotros vamos a tener ciertos factores protectores y ciertos factores de riesgo. No quiere decir que si tengo los factores protectores no puedo cometer un suicidio y no significa que si tengo todos los factores de riesgo voy a ser un candidato a suicidarme. Recordemos que el suicidio lo puede cometer cualquier tipo de persona y por ello es importante que pongamos especial atención y las evaluaciones que nosotros estemos haciendo, tanto como personal profesional como familiares, amigos, personas cercanas, pues sea constante. Algunos de los factores protectores que tenemos es la confianza, la comunicación asertiva, la capacidad que tengamos para amortiguar las presiones, la valoración como persona, la presencia de amistades y familiares, la habilidad para la resolución de problemas, la capacidad de mantener el sentido, la autoestima positiva y el control de impulsos. Y algunos factores de riesgo va a ser la violencia intrafamiliar, el bullying, los conflictos, la inestabilidad o depresión, la discriminación, la ausencia de hermanos o amigos cercanos o una red de apoyo,
desligarse prematuramente, ¿no? En esta parte del hogar, el suicidio de familiares o amigos y el consumo de sustancias tóxicas. Ok, entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo voy a enfrentar una pérdida de un ser querido que se suicidó? Y entonces, nosotros tendríamos que entender varios puntos que nos van a ayudar a este proceso. Recordemos que anteriormente nosotros ya hemos hablado de tanatología. Los invitamos, por favor, si es la primera vez que ingresan, pues felicitarles. Muchas gracias por estar con nosotros y decirles que ya en nuestro canal de YouTube tenemos conferencias donde hemos hablado de tanatología. Yo les quisiera puntualizar 3. Hablamos de duelo, que fue la primera. Luego, la empresa Crecer nos apoyó también para dar una parte de introducción a la tanatología. Después hablamos de tanatología para el personal hospitalario y esta sería la siguiente conferencia. De alguna manera no vamos a profundizar como tal en aspectos de duelo porque eso ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, si alguien quiere tener más información de esto, la recomendación sería diríjanse a estas primeras conferencias para que de alguna manera tengan las herramientas y entonces ya así como dedicamos una especial para duelos anticipados, ahorita toda la conferencia la vamos a dedicar única y exclusivamente para trabajo de duelo en suicidio. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la persona quisieron dejar de vivir, ¿sale? Entonces, recordemos que la persona que se suicida tiene libertad, tiene conciencia y tiene esta parte de connotación de lo que estaba sucediendo. Entonces, nosotros es importante que visualicemos que las personas no es que ellos no quisieran vivir, es que ellos quisieron dejar de vivir de la manera en la que lo estaban haciendo. El sufrimiento emocional indefinido, irresoluble e insoportable. Nosotros vamos a atravesar procesos complicados, aparte de lo que implica un duelo y del proceso que lleva un duelo, pues bueno, vamos a tener ciertas preguntas que se van a quedar justamente sin respuesta y todo este sufrimiento y este shock emocional pues nos va a llevar a que sea un duelo complicado. Es importante que nosotros entendamos que la persona que realizó el acto fue justamente por estas situaciones y aprender a respetar la decisión que esa persona en su momento tomó. Hay muchos factores multicausales y una de las situaciones que vamos a estar trabajando es que la mayoría de las personas o de los familiares que viven esta situación empiezan a preguntarse constantemente ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si dejó una nota con ciertas explicaciones, entender que no solamente fueron esas situaciones las que llevaron a esa persona a cometer esta situación. Hay muchos otros factores que nosotros no podemos ver o que en su momento tampoco los pudimos ver que llevó a que esta persona tomara esta decisión. Es importante que nosotros sepamos que nosotros no vamos a dejar de amar a esa persona aunque se equivocara y aunque atentara contra su vida. El amor va a estar ahí y va a ser una de las fases complicadas donde vamos a estar trabajando con la rabia, con toda esta molestia o este enojo hacia la persona y entonces empezamos a tener sentimientos de dualidad porque por un lado pues extrañamos a la persona y la queremos, la amamos y por otro lado la persona tomó una decisión de la cual no estuvimos de acuerdo. Entonces estos sentimientos de enojo, rabia y por otro lado sentimentalismo, tristeza, añoranza pues van a estar presentes. ¿Qué perdí y cómo gestiono estas emociones? Es entender que nosotros no vamos a enseñar a la gente, en el caso de tanatología, a reprimir las emociones. No se trata de decirse fuerte, no pasa nada o ya está mejor, sino ser muy consciente de, bueno, qué es lo que estoy viviendo, qué emociones estoy sintiendo, por qué procesos estoy atravesando y cómo voy a ir gestando estas emociones. Y si me doy cuenta que se me está complicando hacer esta gestión, bueno, acercarse a un tanatólogo que los puede estar orientando o apoyando un poco más. Los invito también a ver la conferencia de inteligencia emocional, donde hablamos un poco de cuáles son las emociones y cómo nosotros podremos identificar justo estas emociones. Yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. Una de las situaciones que vamos a estar viendo en estos familiares, pues va a ser justamente esa, que nosotros constantemente nos vamos a estar culpando en decir, es que pude haber hecho esto, es que si me hubiera dado cuenta, o es que me lo dijo, y es que no supe qué hacer. Entonces, entender que cada uno va a hacer lo que puede
con lo que tiene, ¿sale? Es difícil juzgarse cuando ya tenemos este tipo de recursos de suicidio, de entender las causas y toda esta situación, y entonces nos empezamos a juzgar y decir, es que si me hubiera dado cuenta antes, es que si esto hubiera pasado antes. Entonces, de alguna manera nosotros tendríamos que visualizar esta situación, ¿sale? Yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y las circunstancias en las que cada uno estaba. Cuando tenemos un intenso dolor, no nos permite ver más allá. Esta persona no pudo ver las consecuencias que habría para los demás, porque a veces dentro de las etapas de rabia, sobre todo, tenemos esta situación de decir, ¿por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué no se dio cuenta que iba a sufrir? ¿Por qué no pensó en todo lo malo que me iba a pasar? Entonces, visualizar esta situación que hablábamos la semana pasada de una visión túnel, donde esta persona en ese momento está ensimismada en los problemas que está viviendo y difícilmente va a poder ver más allá de esa situación. Entonces, no es que me hiciera a mí directamente una situación, esa persona hizo un acto, ¿sale? No empezar a trabajar un poquito en esta frase que a veces decimos de es un suicida. No, no es un suicida, es una persona que realizó un acto suicida, porque el acto no va a definir la persona que es. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de frases que a veces decimos. Supervivientes se va a denominar a todos aquellos familiares, amigos y allegados de las personas que perdieron la vida por suicidio. Se estima que aproximadamente por cada persona que se suicida hay 15 personas directas que tienen un impacto emocional tras este suceso y a ellos justamente se les conoce como supervivientes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos la noticia de un familiar o un amigo o una persona cercana que muere por suicidio? Primero, es una muerte que no fue esperada y que fue sorpresiva. Aunque hayamos tenido una situación en la que la persona nos esté diciendo, en el que nos haya dado señales, en el que haya habido intentos de suicidio, el momento en el que ocurre la situación es un momento que no esperábamos y en el que no estábamos preparados. Se consideran muertes violentas independientemente del método que puedan utilizar y se consideran muertes agresivas. ¿Por qué? Porque impacta en su contexto. Me gusta hacer la referencia de que una muerte por suicidio es como una bomba, ¿no? Cae la bomba y no solamente está afectando a la persona, está afectando alrededor, ¿no? Toda esta nube de sentimientos encontrados, de culpas, de preguntas sin respuesta va a impactar en un sector, ¿no? Mucho más amplio que solamente la muerte de esta situación o la muerte de esta persona. Ok, voy a ir desglosando qué es lo que suele pasar el día del suceso y después cómo vamos a trabajar en este proceso desde que sucedió hasta que podemos ir avanzando un poco en la gestión de estas emociones. Recuerden, por favor, que todas las preguntas me las pueden ir escribiendo directamente en el chat o en el WhatsApp. No voy a ceder la palabra ahorita porque si no nos tardaríamos muchísimo en la conferencia. Entonces, porfa, váyanme escribiendo desde ahorita ya sus dudas y las vamos checando. Ok, entender que el día del suceso, como fue una situación que no esperábamos, que no sabíamos, que fue sorpresiva, todas las reacciones se consideran normales ante una situación anormal. Las reacciones emocionales van a depender de varios factores. Entre ellos están de si fue uno mismo quien encontró al ser querido muerto, del estado en el que se encontraba el cuerpo y la forma en la que fue la muerte, de si pudimos verlo antes o despedirnos, de cómo se nos dio la noticia, del grado de convivencia o relación que teníamos con la persona que ha muerto, de lo inesperado. Hay casos, les decía, ¿no? Con intentos previos y otros que jamás se hubieran imaginado, jamás hubo un aviso o una situación que hubiéramos podido detectar. Del tiempo que transcurre desde que se conocen los hechos hasta que se nos comunica de forma oficial el fallecimiento. Lo vamos a hablar más adelante. Hay muchas familias que ante estos mitos, ante este tabú que hay alrededor del suicidio, se esconde la noticia o no se maneja de forma directa a los familiares. Entonces, bueno, va a depender también mucho de esta situación, de si hay una nota de despedida y del contenido de la nota de despedida. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la noticia en la semana de un chico que falleció, se suicidó el Día de las Madres, escribiéndole una nota pues muy fuerte a la mamá, señalando que
la mamá decía que por culpa de él su vida estaba arruinada y entonces él respondía en la nota de suicidio que le iba a dar el mejor regalo del Día de las Madres, falleciendo, ¿no? Haciendo un suicidio para que entonces ella pudiera tener la libertad que tanto le decía que necesitaba y que no había podido tener desde que nació. Entonces, habrá situaciones en las que la nota de despedida nos pueda traer consuelo y habrá situaciones en las que la nota de despedida genera aún más o exacerbe este tipo de emociones. De la ayuda recibida por los equipos de emergencia en la red social. Esto es bien importante. Hablamos la semana pasada que todavía hay muy poca información y muy poco apoyo realmente a los familiares. No todas las personas tienen estudios de suicidología que existen y que hay en México. No todos los psicólogos están preparados para este tipo de situaciones. No todos los tanatólogos están preparados para trabajar directamente con un suicidio. Y por ende no todas las personas tampoco sabemos qué hacer. Entonces muchas veces en este afán de querer apoyar, pues a veces la regamos, ¿no? Como decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado de si recibió primeros auxilios psicológicos, de cómo fue la red de apoyo, qué tipo de red y qué tipo de apoyo emocional se tuvo en estas situaciones. ¿Cuáles son las reacciones emocionales y cognitivas más comunes que nosotros podemos visualizar en este tipo de situaciones? Vamos a tener un estado de shock. Acuérdense que nosotros vamos a vivir las etapas de duelo y no las vamos a vivir como una secuencia. No es primero luego no. Nosotros podemos vivir más de una etapa de manera simultánea o vivir las emociones y luego sentir que regresamos y así. Estar como en este trabajo personal de 2 pasos para adelante, un paso para atrás y entonces regresar otra vez a esta situación y no significa que el regresar necesariamente sea el ya iba bien y entonces otra vez estoy sintiendo que no avanzo, ¿no? Cada una de las personas y más en este tipo de duelos van a tener un proceso único. El bloqueo emocional, el no poder llorar, no poder sentir dolor. No sé si les ha tocado a ustedes casos en los que están en el funeral de alguna persona y ven a un familiar directo como en un bloqueo, como estado zombie, y entonces la persona se mueve, ¿no? En forma automática, saluda, a veces sonríe, y tú dices, oye, era la esposa, y entonces viene esta crítica y estos estigmas sociales de no le duele, insensible, cuando no sabemos si la persona realmente en ese momento está en un estado de shock o está viviendo un bloqueo emocional que no le permite expresar o gestionar estas emociones. Negación de lo ocurrido, incredulidad, incomprensión de lo acontecido debido a la existencia de planes a corto o a largo plazo que había con esa persona, rabia, enfado, autorreproches, culpa, dolor, pena, sentimientos de desesperanza, vergüenza ante lo que está pasando, pensamientos intrusivos en bucle y expresiones reiteradas, ¿no? Sobre todo en la cuestión de preguntas, pensamientos de rumiación de por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, debí de haber estado ahí, y entonces ese tipo de pensamientos que constantemente van a estar presentes en esta situación. ¿Cuáles son las emociones que podemos presentar y cómo se dirigen estas emociones en este tipo de casos? Vamos a tener la culpa, ¿no? La culpa es la emoción más común y la que más daño nos hace. Va a perdurar por un largo tiempo y está relacionada directamente con los pensamientos del por qué y los de si hubiera y los debería haber, ¿no? La rabia es muy común e intensa también desde el principio. En muchas ocasiones es difícil de expresar e incluso de admitir por la persona doliente, por aquello de lo que no es correcto sentir enfado o agresividad contra alguien que ya no está vivo, alguien que por otro lado amábamos. Ser conscientes de que este enfado hacia nuestro ser querido nos puede llevar al sentimiento de culpa, porque entonces luego decimos, me molesta que haya cometido ese tipo de situaciones y luego me siento culpable por estar enojado con esa persona o por desear ese tipo de situaciones o por tener pensamientos negativos. Entonces es un bucle. Si se dan cuenta, la mayoría de las emociones nos van a regresar a esta parte de culpa y vamos a estar constantemente avanzando y regresando a culpa, avanzando y regresando a culpa. Miedos, sensación de fragilidad, ¿no? Esta parte donde nos hacemos más conscientes de la vulnerabilidad como ser humano. Este tipo de emociones van a aparecer cuando tenemos suicidios no esperados, cuando son suicidios en personas menores de edad, cuando aparentemente todo estaba bien y nosotros lo vimos y no nos dio ningún indicio y entonces nos hace sentir esta parte frágil de decir, bueno,
si esa persona que aparentemente estaba bien o lo tenía todo cometió esta situación, pues entonces, ¿qué va a pasar? Sentimos que en cualquier momento puede ocurrir una adversidad que cambie la vida. Aparece con intensidad el miedo a la muerte de otros seres queridos por enfermedad, por accidente. Si nos abruma puede generar gran inseguridad. En el caso de los papás, ¿no? Si alguno de mis hijos se suicidó, bueno, el temor a que otro hijo cometa lo mismo, el temor a que se repita un patrón, a que si fue el papá el que se suicidó, el temor a que va a tener la mamá de que los hijos puedan repetir ese esquema cuando sean más grandes, un poco trabajar con esta parte de mitos que veíamos, entonces se va a heredar y entonces si el abuelo se suicidó y el papá se suicidó y el hijo se suicidó, entonces sus hijos también se van a suicidar y empezamos a generar esta parte de miedos que no nos dejan avanzar, muchas veces basados en mitos que no hemos trabajado por el estigma social que hay alrededor del suicidio. Fracaso por no haberlo evitado. Cuando se trata sobre todo de los padres, se puede generar un sentimiento de no haber cumplido con su deber de protección, lo que va a provocar igual gran culpa. Frustración por todo el esfuerzo realizado para ayudarle a superar su estado de ánimo que finalmente no sirvió. ¿Qué pasa en los casos en los que ya la persona había dado indicios, ya se había expresado abiertamente un suicidio y entonces, pese a todos estos cuidados que se pudo o no haber tenido, aún así la persona comete esta situación, entonces van a aparecer estas emociones de frustración, de decir, es que lo estábamos cuidando, es que debimos de haber hecho más, muchos casos de suicidios donde están bajo vigilancia 24/7 y entonces en algún momento se descuidan o en algún momento la misma persona realiza o planea, ¿no? Una serie de cuestiones para que tenga un tiempo para realizar el acto, pues frustración de cómo no me di cuenta que tenía pastillas, cómo no cerré mejor las cosas, entonces sí van a haber igual este tipo de emociones. Vergüenza, porque se sienten juzgados por los demás, incluso por el entorno más cercano o hasta la propia familia. Insisto, no todos estamos todavía preparados, no tenemos un contexto como sociedad en el que sea un tema que se esté hablando, en el que se esté abordando, y entonces empezamos a sentir estas emociones de vergüenza y empezamos a decir, no, pues mi familiar falleció por otra situación, nos da hasta temor mencionar la palabra suicidio. En algunas ocasiones se puede presentar también alivio, y este alivio nos puede llevar también a la culpa. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un proceso en el que estamos cuidando, ¿no? Constantemente a la persona, tal vez bajo vigilancia en casa, con cuidados muy particulares? Y entonces, cuando el suceso ocurre, después de este largo tiempo de sufrimiento, de años de lucha, luchando por mantener a salvo a nuestro ser querido, de ingresos continuados, de vigilancia constante, se puede producir un agotamiento general por el estrés que significa esta lucha. Estos sentimientos pueden generar la culpa y pueden entonces sentir, ¿no? Este tipo de cuestiones de, por un lado, ok, la persona al final realizó lo que quería, pero entonces, ¿por qué? Y regresamos a la rabia, y regresamos a la frustración, y regresamos a la culpa de cómo me puedo sentir aliviado de que lo hiciera, si eso no lo debió de haber hecho, y entonces constantemente estamos todo el tiempo en este vaivén de emociones. La tristeza junto con la culpa y la rabia y el enfado, que van a ser las emociones más significativas, aparece en la medida en la que disminuye la rabia del principio. La tristeza nos invade y todo alrededor de la persona nos deja sin energía. En ocasiones, la combinación de todas o de alguna de estas emociones puede llevar al superviviente, al familiar, al amigo, a un grado de desesperanza similar al que sufrió la persona fallecida, por lo que es muy importante disponer de recursos y ayuda profesional para manejar esta situación, ya que puede llegar a ser una situación de alto riesgo. Muchas veces las personas tratando de buscar una respuesta al por qué se someten a ciertas emociones y ciertas conductas que pueden ser muy peligrosas con el fin de tratar de experimentar lo que la persona experimentó y empezar a encontrar respuestas a estas preguntas. Sobre todo lo vemos mucho en papás. Hay muchos casos de papás donde tienen intentos de suicidio, donde se ponen en riesgo, donde se paran en orillas de puentes y donde tratan de sentir
lo que es poner su vida en riesgo para poder entender un poco cuál fue el proceso que llevó a estas personas a tomar la decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros como familiares, como amigos, estamos detectando que los familiares tienen este tipo de conductas. Es entendible obviamente que no quieran tal vez comer, pero que empiecen a poner ya su vida en riesgo, que no quieran ver a nadie, que se aíslen, que lleven ya varios días sin comer, que estemos notando que ya pasaron meses y la persona que hay en situaciones de desesperanza, pues hay que poner especial atención de que no esté haciendo un tipo de conducta por tratar de encontrar respuestas que no va a encontrar al final, porque cada persona es diferente y lo que a ti te lleva a ponerte en esa situación no va a ser necesariamente lo que al familiar o a la persona querida llevó a ponerle en esa situación de riesgo. Pudieran manifestarse también ciertas cuestiones físicas y de comportamiento, síntomas de ansiedad como sequedad en la boca, opresión en el pecho, gritos, llanto, agitación motora, trastornos del sueño y de la alimentación, molestias gástricas, dolores articulares, dolores musculares, hipersensibilidad al ruido, falta de energía, cansancio. En el caso de los niños, si bien ya hemos hablado un poco de el duelo en los niños, cuando son este tipo de situaciones, cuando no sabemos expresar adecuadamente qué fue lo que pasó, podemos detectar este tipo de situaciones. Aparentemente se habló con el niño, se dijo una versión diferente y decimos, el niño está bien, pero empezamos a ver este tipo de manifestaciones físicas. Los invito también a que retomen la conferencia de estrés y síndrome de burnout, donde nosotros hablábamos de qué es el estrés, qué es el trastorno de estrés postraumático, qué son los síntomas de ansiedad. También tenemos una conferencia de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque muchos de los casos de duelos por suicidio tienen una relación directa con trastorno de estrés postraumático, sobre todo cuando fue la persona la que encontró el cuerpo. Entonces vamos a tener alteraciones de sueño o pesadillas donde la imagen constantemente de la escena, ¿no? Nos va a estar recordando esta situación, alteraciones del estado de ánimo, ansiosos, hipersensibles, culpas, irritabilidad, sensación de soledad, de tristeza, sensación de volver a vivir la misma circunstancia una y otra vez, ¿no? Recuperación espontánea del recuerdo. Aparentemente ya trabajamos las primeras alteraciones y ante ciertas imágenes, emociones, situaciones, incluso vamos a tener situaciones olfativas, ¿no? Ciertos olores que nos recuerden ese tipo de situaciones, nos va a regresar otra vez a estas alteraciones, a estos estados de flashback, les decimos, donde vamos a regresar a esta escena. Pensamientos negativos, arrebatos de furia, pensamientos de querer hacerse daño, pérdida de interés por las actividades sociales, necesidad de desapego de los seres queridos, desinterés por el hecho traumático, amnesia selectiva, que poco tiempo después las personas no puedan recordar al 100 la situación y entonces solamente recuerdan ciertos momentos, ciertas situaciones muy específicas, también tiene que ver con el trastorno de estrés postraumático. Cuando alguien muere por suicidio, tu propia vida permanece ligada a esa persona, olvidando o relegando en ocasiones a quienes se quedan, volviéndose una situación incapacitante. ¿En qué momento, no solo en suicidio o no solo en duelo, en qué momento nosotros percibimos que una situación se está saliendo de control y estamos gestando mal este tipo de recursos? Cuando nosotros empezamos a afectar diferentes áreas de nuestra vida, cuando una persona pierde a alguien por suicidio y entonces empieza a aislarse y ese aislamiento provoca que pierda el trabajo, provoca relaciones y que las relaciones interpersonales se vean fracturadas, provoca una cuestión de salud, ¿no? Que merma en su salud de forma importante. Cuando empezamos a ver que un área empieza a afectar a las demás, quiere decir que algo está pasando y que tendríamos que trabajar con esa situación. Igual en el caso de los papás, que por estar gestando el duelo de un hijo no estén en la capacidad de poder atender al resto de los hijos. Entonces, igual hay que poner atención en estos casos. ¿Cuáles son los pensamientos que surgen en estos primeros momentos? Siempre hay un detalle
que se queda fijado en nuestra mente y que no podemos olvidar. Y entonces tenemos estos pensamientos de rumiación donde constantemente estamos repasando esos detalles, tratando de encontrar la respuesta de qué fue lo que pasó. Los por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, por qué no confié en mí, los sentimientos de culpa, cómo has sido capaz de hacer algo así, ¿no? El asombro, la incredulidad, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cómo no has pensado en mí o en tu hijo? ¿O es que no nos querías? Y entonces vienen también esta parte de sentimientos de enfado, los y sí, ¿no? Y si no hubiera salido esa tarde, y si no hubiera escuchado, o si lo hubiera escuchado, si hubiera acudido al llamado, si hubiera contestado la llamada, la revisión reiterada y obsesiva de las conversaciones y momentos compartidos, tanto recientes como pasados, en un intento de buscar respuestas. Esta revisión reiterada y obsesiva también puede ser de los demás. Empezar a buscar la parte de las conversaciones con la persona que tenías cercana, empezar a buscar diarios, tratar de escombrar la recámara buscando respuestas de un indicio que nos pudiera dar. Podría haber hecho algo más, ¿no? El convencimiento implícito de yo podría haberle salvado, ¿no? Si yo hubiera sabido, yo podría haberle salvado. Si hay niños pequeños, ¿cómo se lo diré en el futuro? ¿Cuál es la edad adecuada para contárselo? ¿Me culpará mi hijo o mi hija por la muerte de su padre o de su madre? Y lo más importante, ¿podría ocurrirle lo mismo? ¿Cómo continuó? ¿No? ¿Podré vivir con este dolor? ¿Y si no puedo recuperarme de esto? Es muy difícil aceptar la idea de que nunca se sabrán los motivos verdaderos que le llevaron a tomar esa decisión. Pasado un tiempo, ya que empezamos a trabajar en esta parte del duelo, vamos a ir rectificando algunos de estos pensamientos erróneos que teníamos. Vamos a ir comprendiendo que no existe una única respuesta y poco a poco dejaremos de preguntarnos obsesivamente el por qué lo hizo. Aceptamos que cada persona tiene una parcela privada que no nos comparte con nadie, aunque seamos personas cercanas, porque creen que nadie les puede ayudar, o también por protegernos y no hacernos sufrir, o simplemente porque pertenece a su privacidad. Ahora sabemos que no teníamos ningún conocimiento sobre la conducta suicida y no podríamos haber adivinado qué es lo que iba a ocurrir. El suicidio se puede prevenir, es cierto, pero no somos todopoderosos, no somos especialistas y las mismas personas que estudian suicidología pueden no apoyar directamente a la prevención de un suicidio, pues entonces las personas que no tienen este conocimiento, pues tampoco lo pueden hacer. Recordemos, es un hecho consciente, es un hecho libre, entonces cada una de las personas tiene la libertad de decidir esta situación y nosotros no podemos controlar esa libertad. Podríamos como papás en los casos de intentos de suicidios, aislarlos, apoyarnos del personal médico, tratar de vigilar 24/7, pero si la persona desea hacer este acto, al final, tarde o temprano, va a buscar el momento para realizar este tipo de situaciones. Entonces, sí se pueden prevenir, pero nosotros no somos todopoderosos para realizar este tipo de prevención. El brutal impacto en nuestras vidas y el ser conscientes de que no teníamos control sobre lo sucedido nos vuelve hipersensibles y afloran otros miedos. Nadie está a salvo de un acontecimiento vital. ¿Podría ocurrir algo más? Y si así fuera, ¿podría yo resistir otra desgracia? Cuando empiezo a sentirme mejor, pienso, ¿puedo volver a disfrutar la vida? Si empiezo a disfrutar la vida, entonces estoy olvidando a mi ser querido. Recuerden que de uno de los mitos que hablamos en las primeras conferencias de duelo y tanatología es que no nos permitimos sentirnos mejor o sentirnos aliviados porque creemos que ese dolor o ese tipo de comportamientos nos van a anclar a nuestra persona querida. Y entonces en la medida en la que nosotros estemos sintiendo constantemente ese dolor, significa que de cierto modo estoy anclado a esa persona. Y si yo empiezo a sentirme bien y empiezo a tratar de retomar la vida, voy a sentir que estoy olvidando o que estoy dejando de darle importancia. Este tipo de situaciones donde anteriormente se acostumbraba a un duelo donde te tenías que vestir de negro, donde las viudas eternamente tenían que llorarle al marido, pues justamente son las que nos impiden empezar a trabajar con esta situación de sí, es un proceso doloroso, complicado y duro, pero no significa que no puedas
pasado un tiempo, retomar estas situaciones. Pensamientos como no quiero olvidarle o cómo puedo volver a reír con lo que ocurrió o significa que lo estoy olvidando y sentir culpa. Solo el hecho de empezar a sentirse mejor a veces hace sentir mal a los supervivientes. Aceptación no es resignarse. Acuérdense que no se trata de resignar, se trata de reasignar las situaciones. Aceptar que lo ocurrido es un hecho que habrá cambiado para siempre en nuestras vidas. Nunca nada volverá a ser igual, pero esto no significa que no se pueda seguir adelante. Es una situación que a nadie nos gustaría tener que vivir o atravesar, pero es una situación de la cual también podemos darle un nuevo significado y empezar a reasignar ese tipo de situaciones. Entender y aceptar que la persona sufría mucho por razones quizá incomprensibles para nosotros. Su visión túnel le provocó que no vieran otra salida a su sufrimiento más que acabar con su vida. Recordemos que la persona está tomando esta decisión porque quiere dejar de sufrir, porque no encuentra o porque no ha buscado esta situación de una alternativa y entonces en esta visión túnel él visualiza o ella visualiza que la única salida es el suicidio. Respetamos que fue su decisión, equivocada e incluso la peor de toda su vida, pero suya. Y volvemos, el hecho de que esa persona haya tomado una decisión no significa que entonces toda la vida de esa persona va a ser esa decisión. La persona tuvo una vida y se le tiene que aprender a valorar y apreciar por esa vida que tuvo y no por la decisión que al final cometió. La visión distorsionada de la realidad causa que su capacidad de afrontamiento y toma de decisiones estuviese limitada. Entender que, insisto, esta visión túnel estaba provocando que la persona no pudiera afrontar los problemas con los que estaba viviendo y por eso las decisiones pues fueron limitadas hasta el punto en que la única decisión viable fue esa. Entendemos que su sufrimiento le hizo creer que estaríamos mejor sin él o sin ella. Pensó que con su muerte nos aliviaría de la carga o que podría significar para nosotros en un futuro y que saldríamos adelante. Comprendemos que no quiso hacernos sufrir, aunque no supo que lo pasaríamos tan mal. Nunca imaginó el dolor tan grande y permanente que iba a causarnos. Le perdonamos y nos perdonamos por el simplemente hecho de ser humanos. Insisto, lleva un proceso, no es de, bueno, entonces ya pasaron 2 días y ya lo perdono, me perdono y sigo con mi vida. Generalmente en este tipo de duelo se aconseja que sean acompañados por un especialista, porque ya el hecho de tener una situación violenta, agresiva, traumática es complicado, pues entonces esta parte donde nosotros también en tanatología, en psicología, empezamos a trabajar con los perdones, con esta parte de la rabia que hay alrededor de un perdón, pues bueno, también se puede ir abordando. Nos damos permiso para volver a reír, para disfrutar, porque entendemos que forma parte de la vida misma. Así como hay eventos negativos, eventos inesperados, eventos en los que no quisiéramos volver a vivir esa situación, pues también hay otros eventos y tendríamos que empezar a buscar estos anclajes a este otro tipo de eventos en la vida, no caer en una distorsión cognitiva como veíamos, de todo es blanco y todo es negro y entonces todo está mal y siempre va a estar todo mal, sino empezar a vislumbrar que la vida tiene muchos otros colores, tiene muchos otros matices y que aunque estos matices negros y grises nos duelan, también hay otro tipo de matices. ¿Qué pasa cuando se oculta este tipo de situaciones y cómo trabajamos en un duelo cuando fue la familia la que lo decidió, cuando se nos ocultó la información o cuando nosotros le estamos ocultando a terceras personas? Ok, al desconocer la realidad de lo ocurrido, los amigos no entienden por qué la persona no avanza hacia su recuperación, aunque sea de una manera paulatina. Cuando la familia hace un pacto, cuando se nos impone que tengamos que ocultar un tipo de situación como esta, entonces muchas personas no visualizan el por qué el duelo resulta complicado. No quiero decir se tarda más porque, bueno, cada uno tiene un proceso diferente, pero muchas veces la gente no visualiza por qué este duelo no se está gestando, ¿no? De ciertas formas, y tiene que ver con esto.
Desconocen que para esta persona el shock y la falta de poder expresar abiertamente todo lo que ha pasado le ha dejado anclado en el momento más duro de su vida, probablemente, y que le es muy difícil ir evolucionando en su dolor como sería de esperar. Silenciar o ocultar la muerte por suicidio es como negar la realidad. No obstante, cada persona tiene derecho a decidir. Si bien se está trabajando mucho para que este tipo de situaciones dejen de ser un tabú y entonces dejemos de estigmatizar las muertes por suicidio, porque lo único que pasa entonces es que no visualizamos el impacto. Decíamos que una persona comete suicidio alrededor del mundo cada 40 segundos y a veces pareciera que la cifra no es tan alta porque generalmente en los círculos internos no se comentan este tipo de situaciones, porque tal vez hemos tenido familiares, amigos que han fallecido por suicidio y no se ha dicho esa situación. Se dice que tuvo un infarto, se dice que hubo un accidente o se dice cualquier otra versión y entonces la sociedad también no entiende el impacto y la importancia de hablar de este tema, porque pareciera que es un caso remoto del amigo, del vecino, cuando a veces esta situación es más cercana de lo que nosotros quisiéramos admitir. Cada persona puede decidir si contar o no la realidad de lo ocurrido, con quién quiere compartirlo, con quién no quiere compartirlo, qué parte quiere compartir y qué parte prefiere guardarse para sí misma. Este punto es bien importante. El hecho de que nosotros podamos compartir que la persona cometió un suicidio no quiere decir que nosotros tengamos la capacidad o la recepción de contar todos estos detalles que a veces se preguntan por morbo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Y quién lo encontró? No, no, no. Yo puedo comunicar que la persona que la persona realizó un acto suicida y no por ello querer comentar todos los detalles. Entonces es importante cuidar mucho la privacidad, cuidar mucho el tipo de situaciones con el que nosotros vamos a abordar como familiares y amigos y volvemos, a veces esta parte de morbo nos mueve más que realmente el deseo sincero de querer ayudar a la gente o estar con ellos en esta situación. Cuando los hechos se hicieron públicos, igualmente cada persona tiene derecho a decidir si se quiere o no hablar de ello, con quién y de qué aspecto quiere hablar y de cuál no. Algo que se trabaja mucho en tanatología justo es esto. Si quieres hablar, lo hablamos. Si no quieres hablar, no lo hablamos. Si quieres hablar de detalles, los escuchamos. Si no quieres mencionar o si en estas sesiones no quieres abordar este tema y quieres hablar de otras cosas, se respeta esa parte. Aunque sintamos que los amigos y familiares más allegados nos pueden abandonar, puede que lo que ocurra es que no saben cómo actuar con nosotros. Insisto, nadie nos enseña y la vida no nos enseña qué hacer o cómo actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, a veces sentimos que lejos de ayudarnos, las personas se alejan, pero puede ser también un mecanismo de defensa en el que la persona se está alejando porque no sabe qué hacer, porque no sabe qué decir en ese momento, no sabe cómo brindarnos consuelo. Algunos amigos y familiares quizás no puedan soportar tanto dolor, necesitan resolver su propio duelo y seguir adelante, ¿no? Sin mirar hacia atrás. No es que ya no les importe lo ocurrido, es una manera que han elegido para cuidarse a sí mismas. Son procesos diferentes, son mecanismos de defensa diferentes, ¿sale? Habrá personas que eviten la situación o que proyecten las situaciones hacia otras personas y cada uno va a tener estos procesos diferentes. Entonces, insisto, dejemos de juzgar si la reacción que está teniendo es normal o no, es buena o no, es una reacción. ¿Cómo podemos apoyar nosotros a las personas supervivientes? Un simple abrazo de un ser querido puede ser muy reconfortante para los supervivientes. A veces no son necesarias las palabras, solo estar ahí a su lado, compartir y aguantar los silencios es suficiente para quien está en un proceso de duelo. Es de gran ayuda para la persona superviviente saber que se le está escuchando sus juicios. No es lo mismo que escuchamos y después digamos, pues, ¿qué tipo de papá era? ¿No? O qué tipo de esposa era para que eso sucediera, o qué tipo de amigo era. Entonces empezar a aprender a escuchar a la gente sin hacer prejuicios, porque a veces decimos, no lo digo, pero las actitudes sí son de ese tipo de juicios. No me puedo imaginar alguna de las frases que podrían decir a una persona que esté pasando por este suceso. No me puedo imaginar lo que estás viviendo.
pero quiero que sepas que estoy aquí. ¿Qué pasa en el caso de los niños? Los niños también van a ser supervivientes. Los niños se dan cuenta de que algo grave está ocurriendo. ¿A partir de qué edad? A partir de todas las edades. Incluso los bebés de meses pueden notar, ¿no? A través del tono de voz, a través de el ambiente en el que están viviendo, que algo está pasando, algo delicado. Tendemos a protegerles ocultando lo sucedido, pero si ocultamos lo sucedido, podemos provocar sentimientos de culpa y confusión al imaginarse cosas irreales. Pueden creer que el fallecido no le quería lo suficiente y que por ello se ha muerto o se ha marchado. En ocasiones se pueden echar la culpa de lo sucedido por haber tenido un mal comportamiento, ¿no? Se suicidó porque me porté mal, o en un momento de enfado que el niño haya deseado la muerte de esa persona y cuando ha ocurrido creen que ellos lo han provocado, ¿no? Es normal que los niños cuando se mueren, ¡ay, quisiera que se muriera! Y si la persona realizó un acto suicida, pues entonces, ¿no? Los niños empiezan a tener culpa de decir, yo lo deseé, yo lo provoqué. ¿Cómo podemos dar la noticia a los niños? Decir la verdad adaptándola a la edad y al momento vital del niño y de la niña. Algunos de los aspectos, por ejemplo, que se puede trabajar es hablar y decir, tu tío, tu papá, la persona cercana que se suicidó, tenía un dolor muy grande y por eso falleció. En realidad estamos obviamente diciendo una situación que fue un contexto, una de las situaciones por las cuales esa persona se suicidó fue por el dolor emocional que tenía. Entonces hay que ir adaptando poco a poco y conforme el niño vaya creciendo y nos vaya a hacer preguntas, pues entonces sí respondieron las preguntas adaptándolas justamente a este tipo de situaciones. Se debe responder si dar más información que la que ellos nos reclamen, adaptándonos a su edad y a su nivel cognitivo. Es saludable que pueda participar en el duelo familiar, darles un lugar para que expresen sus sentimientos. Si nosotros como familia o como papás decidimos que no queremos que el menor esté en el funeral por el impacto que puede haber en el funeral, no significa que entonces limitemos el espacio del niño para poder expresar. Habrá que hacer entonces rituales en casa y darles este espacio en el que el niño se pueda despedir, pueda cantar una canción, pueda decir unas palabras, puede hacer un dibujo, pueda expresar de la forma en la que él desee este tipo de situaciones y darle un cierre. La manera de cómo va a vivir el duelo el niño o la niña dependerá de cómo lo manejen las figuras de referencia. Y esto es bien importante y lo hablamos siempre en inteligencia emocional. Si yo como papá estoy escondiendo el dolor, lo único que estoy haciendo es decirle al niño que cada vez que él tenga un sentimiento de dolor, tiene que ir y esconderlo, tiene que callarlo. Si yo me escondo para llorar, entonces, ¿qué le estoy diciendo al niño? Cuando tenga ganas de llorar, no te acerques a mí, tienes que ir a esconderte y ocultar tu llanto. Y entonces, por eso tenemos una tasa de suicidio tan alto, porque no tenemos la cultura de expresar las emociones, de saber que todos podemos tener emociones y que el hecho de sentir rabia, de sentir enojo, de sentir asco, no son emociones malas, son emociones que tenemos que aprender a gestar. Entonces, es importante que como figuras de referencia nosotros no enseñemos con el ejemplo. Uno de los momentos complicados que vamos a vivir en cualquier tipo de duelo, especialmente en este tipo de duelos, es el primer año, cuando se cumple un año y entonces empezamos con conmemoraciones como aniversarios, cumpleaños, navidades, eventos particulares, fechas especiales. Pareciera y nos hace sentir con más fuerza la ausencia de nuestro ser querido. Nos dará la impresión de que estamos retrocediendo en estos procesos. Podemos buscar nuevas formas de aprender a conmemorar estas fechas, darle un significado, reasignar este tipo de situaciones. Debemos saber que estos momentos nos van a alterar emocionalmente siempre, pero por lo general no significa un retroceso. El servicio es un medio para sanar las pérdidas. Duele, pero puedo hacer en mi dolor algo por los demás. Una de las situaciones que se ha visto y que la literatura nos apoya en ello es que los supervivientes
cuando están atravesando por este tipo de situaciones, dar servicio no les ayuda a poder gestar mejor este tipo de situaciones. Es decir, yo no puedo ayudar o yo no pude ayudar a esta persona, pero puedo a través del servicio apoyar, ¿no? Brindar nueva información a familiares, puedo apoyar en grupos directamente de ayuda, hacer trabajo de líneas en llamadas, en atención y cualquier otro tipo de servicio. Entonces, una de las cosas que se ha detectado que puede funcionar es este tipo de situaciones. Ok, les dejo la bibliografía, ¿no? Hay muchísimos libros, hay libros en México. Yo les puedo recomendar de una guía para superar la pérdida de un ser querido. Tengo algunas bibliografías igual en PDF, quien guste, pues me dicen y también se las podemos hacer llegar a través del WhatsApp. Y entonces, ahora sí, vámonos con todas sus preguntas. Soy toda suya, entonces, si quieren, empiécenme a escribir sus dudas, mientras nos van escribiendo sus dudas, ya sea en el chat o en el WhatsApp. Ayuden abriendo sus cámaras, vamos a tomar la foto grupal de una vez. Ok. Vamos a darles un minutito. Ok, va. Entonces, contamos 3 y sonreímos y nos tomamos nuestra fotito. Dice 1, 2, 3. Otra vez, permítanme un segundo. Y 1, 2, 3. Súper. Entonces, cuéntenme todo, por favor. Soy toda suya. Platíquenme sus dudas. Ya sea de el tema pasado o de cómo abordarlo directamente en tanatología. No puedo creer que no tienen dudas. ¿Cómo? Si es un tema de... Ok, Mitzi, ¿Me gracias. permite, profesora? Mitzi y después Leti. Gracias. Yo tengo muchas dudas sobre el suicidio en infantes, en niños pequeños. Ok. Entonces, como que, bueno, sobre todo por el tema que comentó, como que está sonando mucho en redes, entonces es algo que llamó mucho mi atención precisamente por las edades de mis pequeños. Y pues porque realmente creo que todas en algún momento estamos, ¿no? Ligadas a esa edad, entonces, y es antes de la adolescencia, entonces es bien importante prevenir, ¿no? Y rescatar todas estas vidas, ¿no? Que están ahorita en crecimiento, que están tan confundidas, ¿no? Ya a veces cuando somos un poquito más adultos ya tenemos más la conciencia, ¿no? De tomar ciertas decisiones, pero de pequeños ellos pueden utilizar esta herramienta o este método incorrecto para salir por algo que a veces ni siquiera es, no que no sea tan grave, pero algo que realmente pues podríamos darle una solución, ¿no? Como adultos. Entonces, ese es un tema que me interesa mucho. Tendríamos que hablar de varias cuestiones, Mitzi. Primero, cuando son niños muy, muy pequeños, porque hemos tenido casos, desgraciadamente, de suicidios de aparentes suicidios en 5, 6 años, 7 años, tendríamos que ver la connotación, si fue un suicidio o si se encontró al menor de edad, por ejemplo, ahorcado por una situación de juego, porque estaban jugando o estaban en un contexto donde, insisto, él no era consciente de la reversibilidad, era consciente tal vez de que eso implicaba una muerte. ¿Cuál es el problema de las caricaturas? Pues se mueren y reviven a los 20 segundos, ¿no? O sea, la mayoría de las caricaturas tienen actos muy fuertes de violencia. No quiero decir nombres de caricaturas, pero bueno, la mayoría matan a alguien y el siguiente capítulo sigue estando vivo. Entonces, el menor no entiende este concepto y puede ser que cometa alguno de estos actos sin la conciencia plena
de lo que implica la muerte. Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando son niños muy pequeños, pues se les considera accidentes. ¿Qué pasa cuando son niños ya más grandes y tenemos estos casos? Tendríamos que ver dos factores de riesgo y protección. En el caso del caso que les conté, híjole, sí es bien impactante y bien fuerte porque pues las palabras que él refiere que no sabemos, porque al final no sabemos si realmente la mamá decía ese tipo de situaciones o el menor en ese estado de vulnerabilidad tenía una visión túnel donde solo veía eso. ¿Qué pasa si alguna vez yo como mamá me enojo y le digo, ¡ay, ya! Ojalá ya te estés en paz y quieto y no te muevas! Eso, en una situación de enojo, el niño lo puede interpretar de, literal, me quiere muerto, quiere que no me muera. Entonces, sí tendríamos que ver mucho los factores de riesgo que hay en menores y creo que la mejor prevención es hablar del tema. Mientras más temas tabús tengamos alrededor de los niños, más difícil va a ser que podamos abordar este tipo de situaciones, porque entonces que nadie le diga, si habla de eso significa que le voy a dar la idea. Y no es que yo le vaya a dar la idea, más bien es la frase que les decía la sesión pasada de un problema reversible, voy a tomar una decisión irreversible. Entonces trabajar en, oye, si la novia te dejó, si estás mal en la escuela, cualquier problema que tú tengas, por más complicado, por más doloroso, por más complejo que tú lo estés viendo, es un problema que tiene diferentes alternativas de solución y tú, a través del suicidio, estás buscando una solución definida para un problema que no es así, que tiene otras alternativas, que otras cosas se pueden hacer. Trabajar mucho en la tolerancia a la frustración, trabajar mucho en la solución de problemas, en que yo no te digo cómo solucionar las cosas, sino en decir, bueno, empieza a buscar las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para los problemas desde pequeños? Decir, bueno, ¿puedes hacer berrinche? Sí, es una alternativa. Hacer berrinche, tirarse al piso y quedarse ahí gritando media hora hasta que te canses, ¿es una opción? Sí, pero ¿es la opción más viable? Desde ese tipo de situaciones en las que yo le planteo y que él empieza a ser consciente de si es o no, porque insisto, no se trata de decir que no es una opción. Si yo cierro y digo, es que no puedes gritar, no puedes llorar, no es posible que te tires en el piso y llegas a un berrinche como si tuvieras bla, bla, bla. Lo único, fíjense lo que le estamos diciendo, no puedes. Y el niño va a decir, no, ¿quieres ver que no? Mira, me tiro y te grito más fuerte y a ver si no puedo. No se trata de no puedes, se trata de decir, lo que estás haciendo es una solución a un problema, pero es la solución, ¿no? De verdad, desde chiquitos, ¿no? De decir, bueno, tú te estás haciendo el berrinche porque quieres un juguete, pero la solución es esa y esa es la opción más viable. ¿No será más viable que te acerques y que me digas con palabras, mamá, quiero un juguete y que podamos negociar un plazo del tiempo para que esa situación se cumpla? No quisiera, ay, sí, mi amor, ya me lo pediste, toma, córrele, ahí está. No, pero que podamos negociar, que podemos llegar a un acuerdo. No es mejor hacer una negociación que tirarse al piso a hacer un berrinche. Si empezamos a adaptar la educación desde ahí, entonces va a ser más fácil también que de grande. No, ojo, no quiere decir que el suicidio sea un berrinche aguas, ¿eh? No vayan a poner contextos. Pero entonces, sí quiere decir que de adulto yo empiezo a decir, bueno, es una opción, 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 hasta que digo, es la única opción. No, no es la única opción. Es la opción que tú estás decidiendo, que tú estás siendo consciente y que tú estás eligiendo. ¿Por qué? Por la visión túnel, por el sufrimiento que tienes, porque las alternativas que has probado no funcionan. Ah, esa es otra situación, pero no es la única opción, ¿sale? Entonces, ir trabajando desde pequeños esa parte y hablarlo así directamente y decir, oye, mi amor, ¿tú has escuchado qué es suicidio? Así como se habla de sexualidad, que espero ya pronto abordemos también ese tema de negación. Pero, mi amor, ¿tú sabes qué es sexualidad? ¿Tú sabes qué es abuso sexual? Así, ¿no? ¿Tú sabes qué implica el bullying? Así como abordamos otros temas, así, mi amor, ¿tú alguna vez has escuchado la palabra suicidio? Y el niño, pues, te va a decir, ah, sí, ¿no? Ah, sí, un caso, ¿no? Híjole, casos en menores hay muchísimos, ¿no? Casos de niños que se suicidaron en la escuela. Un caso que yo recuerdo mucho que me impactó de una chica que se suicidó en una plaza donde, pues la mamá refiere que
aparentemente no había señales y entonces se acercó, se despidió, estaban en un convivio familiar, en una plaza, se acercó, le dijo, ay, por cierto, se me olvidó algo, ¿me prestas las llaves del carro? Voy a ir a sacar algo. Fue y se aventó del tercer piso del estacionamiento de la plaza. Entonces, creo que tenía 15, una situación así. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para hablar de este tipo de situaciones? Porque también entonces me dirán, bueno, ¿ya qué edad se tiene que hablar? Pues ¿a qué edad hablas de la muerte con tus hijos? ¿A qué edad vas a hablar de sexualidad con tus hijos? ¿No? Entonces sí son temas que cada uno como papá tendría que ir trabajando. Y lo complicado es trabajar con la angustia de nosotros como papás, porque la angustia cuando hablar de esos temas es qué le digo y cómo lo manejo yo, porque yo como papá, yo como adulto, no sé cómo tocar el tema y no sé cómo manejarlo. Entonces, mientras yo no logre gestar estas emociones, pues va a ser súper complicado esa situación. Leti, y empiezo ya con las preguntas de acá. Sí, ¿sí me escucha, profesora? Sí. Buenas noches, grupo, buenas noches, compañeras. Mire, yo he tenido grupos de jóvenes, pues de 15 años y grupos de personitas ya mayores. Lo que acaba de decir usted acerca de los programas de la televisión es muy cierto. En un grupo que tuve de 15 años, muchos se sentían el Señor de los Cielos y ya hasta tenían pistola, la verdad. Y ahí daban luego a denotar muertes anunciadas, porque ya hasta tenían planeado cómo hacerlo y hasta jugar a la ruleta rusa o como le llamen a esa, pero ajá. Sí. Entonces, los chavos de 18 ya no te hablan de muertes anunciadas, ya las tienen ya programadas. Se va a morir fulano, se va a morir sultano, se va a morir perengano y así. Y yo les he hecho la pregunta, bueno, ¿por qué esos pensamientos? ¿Por qué tienen esos pensamientos? ¿Por lo que ven? Y dicen, pues es que Chale, dice, ya, papá y mamá ya nunca están en la casa. ¿Quién? Dice, pues los cuates, dice, esos son los únicos que están con nosotros. Así lo dicen, y es verdad, por la necesidad de ahora, pues tenemos que salir a trabajar o tenemos que dejar a los hijos, y a veces eso, pues también ocasiona que otras relaciones afuera ayuden a tener otro tipo de pensamiento. Ahorita tengo un paciente que tiene 15 años y profesora, nada más por el hecho de que le quisieron prohibir andar con la chica, se intentó cortar las venas. Es que, ¿sabes qué pasa, Leti? Creo que la situación aquí es que tenemos que entender como papás que no podemos cambiar los contextos. O sea, yo no puedo prohibirle al niño que no vea televisión, porque evidentemente en algún punto la va a ver. Yo no puedo prohibirle cierto acceso a información porque ya está en cualquier lugar. Porque si yo no dejo que mi hijo use celular, pues sus compañeros usen celular, tienen internet. O sea, acceso a la información la van a tener, pero más bien es empezar a desarrollar criterio en ellos, decir, mira, lo que estás viendo no es real, así como se habla con los niños, ¿no? Lo que estás viendo en la caricatura no es real, lo que estás viendo en la novela, desde cosas complicadas, pero bueno, de eso hasta enamoramiento, ¿no? Lo que estás viendo no es una situación real, es un escenario, bla, bla. Incluso las fotos, ¿no? Esta parte cuando trabajamos imagen personal, lo que ves en la foto no es real. O sea, la chica no se ve así todo el tiempo, tiene filtros, ¿no? Entonces, mientras no trabajemos en esta parte de los criterios y mientras no hagamos que ellos tengan criterio y no forjemos eso, pues va a ser muy complicado porque tampoco como papá puede estar todo el tiempo atrás de él cuidándolo. Porque evidentemente él tiene que crecer y él tiene que tener otro contexto. Y mi hijo no verá esas novelas, pero sus compañeros sí. Entonces, no es cerrarlos, es empezar a hablar con ellos y es tener esta vía de comunicación. Evidentemente es un trabajo familiar que tenemos que hacer muy fuerte como papás, sí, pero entender que tenemos que dar estos factores de protección, porque entonces, bueno, empezamos a poner la balanza y decir, factores de riesgo, las novelas de narcos, factores de riesgo, compañeros que hablen de suicidio, factores de riesgo, pero factores de protección, y entonces de alguna manera empezar a tener, ¿cuál es el factor de protección más importante? Tal vez la comunicación.
Que mi hijo pueda acercarse a decir, oye, mamá, pues fíjate que Susanita dijo que se quiere matar porque sus papás no le dejaron ver al novio, bla, 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 bla. Y entonces empezar a abrir este canal de comunicación y decir, bueno, ¿y yo como papá qué puedo hacer? ¿No? Y esa sería la pregunta, bueno, ¿y nosotros tendríamos las respuestas? O sea, como papá, yo espero que después de haber escuchado estas dos conferencias, ustedes tengan un poco más de noción de qué podrían responder, pero realmente tendríamos las respuestas. ¿Qué haríamos si nuestro hijo llega y nos dice que su compañerita le está diciendo que se quiere suicidar? ¿Qué le aconsejaríamos? No te juntes con ella, está loca. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos apoyar? ¿Cuántos de nosotros iríamos corriendo a acusarla por pensamientos y por mala influencia? ¿Qué haríamos? La realidad es que a veces incluso no sabemos eso, entonces sí es un trabajo constante. Isabel me pregunta, ¿cómo abordar a una persona con disociación? Isabel, disociación, más amplío un poquito más. Todas las personas que tendríamos alguna situación es acudir a un especialista. Miren, insisto, si un especialista, vamos a poner en contexto, otra vez, estudiamos psicología, no llevamos suicidio, ¿no? Puede que veamos alguna situación del suicidio. Salimos de psicología. No, los psicólogos que no tienen una especialidad para dar terapia no pueden hacerlo. Entonces, los psicólogos que no tienen una especialidad trabajan en otras áreas, en educación, recursos humanos, otras cosas. Entonces, paso 1, ser psicólogo. Paso 2, ya soy psicólogo. Paso 2, estudio una maestría para dar terapia. Pero la maestría no es de suicidología, la maestría son de técnicas y de una corriente muy en particular de un modo de dar terapia. Sigo sin saber del tema. Paso 3, ¿no? Bueno, estudio tanatología, ¿no? Para entender un poco más de duelos, pero ¿qué creen? No en todas las escuelas, y aquí hago el asterisco, no en todas las escuelas dan materia de suicidología. Afortunadamente en IGACEM sí lo hacemos. En tanto en el taller como en el diplomado llevan una materia exclusiva de suicidio, y aún así no sería suficiente. A lo que voy es, si los especialistas no conocemos, porque no hay la suficiente difusión, no hay el interés, la razón que ustedes quieran, pero no conocemos al 100 esta parte de suicidio, un familiar difícilmente va a poder trabajar con él. Entonces, ¿qué hacer en caso de una persona que tenga una situación? Acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque tengo que tener la humildad de reconocer que yo como familiar no puedo resolver el problema. Y entonces viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no quiere ir? Porque también es una pregunta común. Bueno, y si yo ya vi que tiene una situación, una disociación, un problema de suicidio, ansiedad, depresión, la enfermedad que ustedes quieran, que quieran manejar, si yo ya me di cuenta que la persona tiene algo y no quiere ir al psicólogo, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo puedo obligar? ¿Lo puedo llevar a una valoración? Y si es menor de edad, bueno, pues que lo internen si pone en riesgo su vida. ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, sí es esta parte de trabajar la comunicación, la cercanía y ofrecer las herramientas, insisto, libertad, conciencia, ¿no? Ofrecerle las herramientas a la persona y decir, mira, yo estoy notando esto, yo veo estas situaciones, no sé si tú te has dado cuenta que cambias tu humor o que tienes este tipo de situaciones, ¿qué te parece si juntos, ¿no? Juntos vamos, juntos apoyamos, juntos buscamos nuevas estrategias, porque entonces, ¿qué hago con una persona que tiene una disociación? Y a veces es, pues llévenla al psicólogo y llegan de verdad, es horrible eso, porque llegan los papás y así como de, mire, aquí le traigo el problema, te lo avientan y solucione lo que para eso le pago, ¿no? Y entonces decir, bueno, y lo que hay detrás, o sea, no es el problema. De entrada el niño no es el problema. El niño es perfecto o la niña es perfecta, pero tiene ciertas conductas. Entonces es complicada esa parte. Estamos viviendo una etapa digital muy peligrosa para los menores de edad y adolescentes. Hay suicidios hasta por los famosos retos de Internet. Sí, justo tiene que ver con esa situación donde yo tengo que hablar de la realidad. Yo tengo que explicar, yo tengo que trabajar con los chicos de que esto, así como las modelos no son reales, ¿no? Pues todo lo que ves en internet no es real, no todo lo que estás viendo es susceptible de llevarse a cabo, entonces hay que tener especial atención. Leti, ayúdame a escribir tu pregunta para darles pie también a los otros, por favor.
Guillermo, y Gafán reconocido, claro que sí. Pregunta, cuando las personas suben cada rato fotos en sus perfiles, fotos con heridas que se acaban de suceder, mostrando la mano con la venocilisis, ¿qué significa? ¿Que están en depresión? ¿Podría ser un aviso? Ay, podrían ser muchas cosas, Guillermo. Nosotros decíamos la sesión pasada, bueno, lo está haciendo para llamar la atención. ¿Y llamar la atención qué es entonces? Llamar la atención es justamente el acto de decir necesito ayuda. Necesito ayuda porque la forma en la que yo estoy expresando que me gusta el niño, pues es escribiendo su nombre en mi cuerpo. Y entonces sí tendríamos que trabajar con cada uno de manera individual y decir, bueno, ¿por qué? Insisto. Escribirse el nombre del ser amado, ¿no? Que en mis tiempos, se voy a sonar viejita, no sé si todavía está de moda, pero en mis tiempos era lo que estaba de moda, ¿no? Te escribes el nombre de la persona que te gusta para que, pues es como un tatuaje, ¿no? Como no te puedes hacer tatuajes, pues entonces lo que haces es eso. Entonces, ¿por qué habiendo otras opciones de demostrar el cariño, el amor, el afecto, el odio, la emoción que quieras demostrar, por qué habiendo otras situaciones tú eliges esta opción? Eso es lo que hay que trabajar, ¿sale? Entonces, ¿podría ser un aviso? Sí. Lo importante es eso, es formar el criterio y decirle, bueno, ¿por qué estás eligiendo esa opción en particular? Y si tú consideras que eso es la mejor opción, porque insisto, entonces no genero criterios y ¿qué es lo que hago como papá? Lo regaño, le grito, le echo cloro para que le duela y sienta y me van a decir que exagerada, pero ¿qué hacemos con las uñas? ¿Qué hacemos cuando los niños se comen las uñas? Pues ponle chile para que le duele y lo deje de hacer. Bueno, sí es una opción, pero ¿será la mejor opción? O sea, ¿será la mejor opción espantar al niño? Y si el niño, porque luego hay niños de 3 años ya comen más chile que un adulto, el niño de 3 años lejos de espantar, ¿no? Ahí lo tienes disfrutando el chile. Entonces, también yo qué mensaje le estoy dando como papá, ¿no? O sea, si tú te provocas dolor, yo te voy a provocar mayor dolor. Aguas, porque entonces el niño cuando se provoca un mayor dolor, pasa lo que pasó con este chico de la carta a la mamá, ¿no? Me voy a suicidar en el Día de las Madres para darte tu mejor regalo. Y entonces a ver quién le provoca más dolor a quién. Es muy peligroso eso. ¿Se podría trabajar el cuento, el dibujo o las artes en estos casos? Sí. Una de las vías de diagnóstico infantil evidentemente es justamente el dibujo, el cuento. Estoy tratando de visualizar si ha habido películas, Disney y otras marcas pues nos han apoyado con ya películas un poco más reales de temas concretos. Estoy tratando de visualizar cortos, debe de haber, no se me viene a la mente alguno en particular, pero películas, no sé si hay alguna película que maneje. Hay una Eso de un sería interesante. dinosaurio, maestra. Sí, es que, ajá, dime. No me acuerdo si se llama Pie Pequeño o no me acuerdo muy bien, pero es de un dinosaurio y es de caricaturas. Pero el papá se suicida, o sea, los papás se suicidan o fallecen, porque de fallecidos sí hay varios contextos, pero de... No, entonces no. Ajá, es que justo es lo que me quedé pensando, o sea, ¿cómo abordas esa situación? Y volvemos, una de las partes que podemos trabajar con los niños, pues es esa parte de, pues decirle, papá tenía o mamá tenía un dolor muy grande y por eso murió. Por derechos de autor no puedo pasarles una canción que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, las niñas de tanatología ya ubican cuál es. No puedo compartirlas porque obviamente no saldría y nos censuran esa parte del video, pero les voy a compartir una canción de un musical de Broadway que es muy bonita porque justamente habla de que nosotros, cuando una persona realiza este tipo de situaciones, porque no es comete, porque comete es como si fuera un asesinato, ¿no? O sea, realizó un acto, una mala decisión. Entonces, cuando la persona realiza este tipo de situaciones, nos encerramos en eso que hizo y entonces nos olvidamos que era una persona que tenía sueños, que tenía otras cosas y nos centramos, nosotros hacemos una visión túnel donde la persona solo es el suicida y no la persona que cometió, así como hizo ciertos actos, pues no es solo lo que cometió, no, o sea, la persona no es un cometido, la persona es otras cosas. Se las voy a pasar para que puedan trabajar esa parte. Sí, evidentemente. Ahora que sí es complicado con adultos, pues es más complicado. Insisto que esto creo que el objetivo también de estas conferencias es que sirva de llamada de atención a los psicólogos y a los terapeutas que están allá afuera, de decir cuántas veces nos ha tocado atender casos
cuando somos muy conscientes de que nos hace falta estudios. Entonces, que sea una invitación a que en la medida de lo posible, pues se especialicen en estas áreas, estudien un diplomado, una carrera, algo que tenga que ver con su ideología, y si no, por lo menos, pues tengan una bibliografía muy amplia. Tendría que ser nuestra obligación como profesionales capacitarnos antes de, pues, decidir, ¿no? Aceptar este tipo de casos y trabajarlos. Entonces, por un lado, y pues obviamente como papás, pues tratar de profundizar que, pues que los especialistas a los que yo recurra tengan este tipo de experiencia. Cuando una persona no expresa la emoción esperada posterior al trauma, es que ahí sí tendríamos que ver, Isabel, ¿a qué le decimos emoción esperada? No estaríamos juzgando, o sea, ¿qué es lo esperado? Que llores y que grites y te desgarres las vestiduras como le hacen los judíos, o sea, ¿qué es lo esperado? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que está bien? ¿Cómo sabes que eso está bien y que eso es lo esperado? Ahí, más mi pregunta es, maestra, porque, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, llegan las personas, pero, o sea, con aplanamiento afectivo, o sea, no pueden expresar, no es que no quieran, no pueden. Entonces existe una disociación, pero es por un trauma. Entonces ahí mi pregunta sería, o bueno, la duda sería, ¿cómo abordar esa situación? O sea, trabajar desde las emociones, desde un nuevo, no sé, que las empiecen a expresar nuevamente, o en su experiencia, o sea, ¿qué recursos se pueden utilizar para ayudar a estas personas? Gracias. Súper, sí, gracias. Creo que la psicoeducación es uno de los recursos que más apoyo te puede dar. ¿Por qué? Porque en psicoeducación estamos haciendo este tipo de conferencias en el que yo le digo a la persona, mira, cuando pases este proceso es común que sientas rabia, que sientas enojo, que sientas tal. También puede ser común que tengas estos sentimientos, que entres en un estado de shock. Cuando nosotros damos educación a la gente empieza a saber gestionar. Cuando le empiezo a decir, oye, ¿cuántas emociones tienen? De verdad, insisto, es que hagan ese ejercicio, nómbrenme las emociones. Si no fuera gracias a la película, que identificamos dos más, ¿cuántas emociones conocen? ¿Cuántas vimos en inteligencia emocional básicas? ¿Cuántas diadas? ¿Quién me sabe decir cuáles son las diadas primarias, secundarias, terciarias, la combinación de cada emoción? ¿Cómo se llama al enojo? Cuando estoy enojada con mucha intensidad, ¿cómo se le llama? Cuando tengo menor intensidad, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la tristeza cuando tengo mayor intensidad? No tenemos ni siquiera idea de eso. Entonces, mientras no tengamos esta psicoeducación de las emociones, pues es más complicado que yo pueda expresar algo que no sé. Es el mismo, es el famoso, tengo un no sé qué, qué sé yo, que no sé. O sea, no, me siento mal, pero no puedo decirte cómo me siento porque no puedo nombrar cómo me siento. Entonces, justo tiene que ver con eso. Es como cuando nos enamoramos, ¿no? Que decimos, es que siento mariposas en la panza. Ajá, y eso se le llama gastritis o enamoramiento. ¿Sí? O sea, mientras no le ponga un nombre, si tú me dices mariposas en la panza y yo soy médico, ¿qué pienso? Gastritis. Llega una paciente y me siento mariposa en la panza y lo primero que pienso es, ay, hay algo. Y ya así después me dice, pero además me palpita el corazón y se me dilatan las pupilas cuando veo a mi ser amado. Ah, entonces, señorita, usted está enamorada, ¿no? Ah, pero de verdad, o sea, mientras nosotros no podamos ponerle nombre, pues es bien complicado hacer este tipo de situaciones. Guillermina, ¿qué hacer cuando escuchas a niños de 12 años decir que se quieren morir por presión de los papás para tener buenas calificaciones? Eso es bien complicado, porque la escuela no tiene la obligación de educar a los hijos en inteligencia emocional, eso tendría que venir de casa, pero como en casa eso no pasa, pues hay ciertos colegios, no todos, que buscan esta parte de afianzar. Entonces tendríamos que hacer igual este trabajo de criterio, de decir, bueno, ¿cuáles son las opciones? O sea, tus papás te están presionando por esta situación, pero ¿con qué objetivo lo están presionando y cómo puedes lidiar? Porque, insisto, no se trata, yo sé que aquí no sale a todos, sobre todo las que luego somos mamás, nos sale el instinto Madre Teresa de Calcuta y queremos adoptar a todos y decir, ay, quiero quitarles el niño a los papás. Ajá, pero quitando el contexto, ¿solucionas el problema?
O sea, no, exacto. Esa pregunta es la misma de qué hacemos cuando los papás golpean a los hijos, qué hacemos cuando los papás son alcohólicos, qué hacemos cuando los papás no son buenos papás, qué hacemos cuando el contexto en el que vives es muy humilde y no tiene los recursos, y así nos podemos aventar todas las preguntas eternas de qué hacemos. No podemos quitarles el contexto. Yo no puedo dejar que el papá no presione y no le tome importancia a ese aspecto. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Darle al niño o darle al adolescente las herramientas para solucionar problemas, las herramientas para la tolerancia en la frustración, las habilidades de la vida, ¿no? Por eso va el comercial. ¿Qué sí puedo darle? Habilidades de la vida. ¿Qué sí puedo hacer en la escuela? Un kit de la esperanza. O sea, tengo que trabajar en darle herramientas, no puedo trabajar en cambiar contextos, no podemos repartir dinero a todo el mundo para que los que tienen problemas económicos ahora ya no los tengan, no puedo cambiar la infancia que tuvieron las personas y hacer que ahora tengan una infancia bonita, no podemos hacer nada de eso. ¿Qué podemos hacer? Dar herramientas para que ellos aprendan a gestionar todas estas cosas que tienen que vivir todavía en esos contextos. Yo no puedo cambiar a los papás, quisiéramos, pero no se puede. Y cuando hay un suicidio en el metro, ahí se podría decir que es por llamar la atención. Durkheim hablaba de varios tipos de suicidios y Durkheim clasificó los suicidios de acuerdo con el objetivo. La pregunta será, ¿cómo sabemos el objetivo del suicidio cuando la persona ya falleció? Si fue un intento fallido o interrumpido, yo sí puedo decirle, oye, Juanito, platícame, ¿con qué objetivo lo hiciste? Pero cuando la persona fue un suicidio consumado, ¿cómo sé que era para llamar la atención? ¿Me entienden la complejidad? Todo lo que pensemos se llama especulaciones. Yo no puedo saber, por eso nos quedamos sin respuesta, porque yo no puedo saber por qué lo hizo. Incluso si me dejara una nota diciendo, incluso si antes de aventarse gritara, esto es para que todos lleguen tarde. ¿Realmente lo habrá hecho para que todos lleguen tarde? Sí. Es que mucha gente cree eso, ¿no? O sea, yo sí he escuchado esos comentarios de si me llego a suicidar, va a ser en el metro para que entonces la gente, le amuele el día a más gente por llegar tarde a su trabajo, porque yo odiaba el mío. Y eso realmente es el objetivo. Eso en ese momento es una vía de comunicación, pero fue el motivo, la causa, ¿no? O sea, tendríamos que ver muchos contextos, ¿no? Incluso el decir, bueno, ahorita lo puso sutil, pero cuando se suicidan en la escuela, cuando se suicidan afuera de la casa de la novia, cuando citaron a la novia para hacerlo, ¿es para llamar la atención? No sabemos. Acuérdense de la parte de la privacidad, no sabemos, ¿sale? Yo puedo decirte una cosa, yo puedo poner una cara y no por eso significa que entonces sea esa cara, ¿no? Al final tenemos una parcela que se llama privacidad y que se llaman pensamientos, se llaman emociones, donde yo no veo, o sea, no tenemos todavía esta inteligencia artificial desarrollada donde todo lo que pienso lo pueden ver ustedes. Entonces es difícil que nosotros sepamos si es por llamar la atención o por algún otro motivo. Tendríamos que ver también el grado de letalidad, ¿no? Bueno, lo hizo porque consideró que era un grado de letalidad alto. ¿Por qué saltó de un puente? ¿Por qué de un edificio? ¿Por qué? Bueno, porque pues, tal vez en el metro consideró que iba a haber una situación, por algún vínculo especial, no sé, hay mil cantidad de hipótesis. Lo importante sería, yo regresaría a la pregunta diciendo, ¿y por qué eso será importante? O sea, porque eso nos generaría ¿qué? O sea, supongamos que dice, sí, lo hizo por llamar la atención. Y eso nos provocaría que juzgáramos a la persona y dijéramos, ay, mira cómo quiso llamar la atención. O si decimos, no fue por llamar la atención, fue porque el mensaje detonante de la situación lo recibió en el metro y pues estaba en el metro y por eso lo hizo. Es muy complicada esa parte. Guillermo y luego Leti. Sí, licenciada, ahorita quería comentar un caso que sucedió aquí en León hace ya algunos años. Unos chavos de una banda, hombres y mujeres, de una pandilla, estuvieron cometiendo suicidio cada semana, cada 15 días, cada mes se suicidaba algún integrante de la pandilla. Ellos habían hecho un pacto colectivo donde pues que porque su situación en sus casas y que nadie los quería y todo ese rollo, se estuvieron suicidando. Nos tocó en las ambulancias atender algunos casos de suicidio por ahorcamiento, por
por cortarse las venas, por tomar medicamentos, y por eso nos dimos cuenta. Donde se descubrió el pacto fue de una chica que tomó medicamento y no logró el suicidio. Y ella fue la que descubrió todo, y a partir de ahí, hasta donde yo me quedé, se les dio un seguimiento, ya no supimos en qué quedó con estos chicos pandilleros, pero sí se detuvieron los suicidios. ¿Qué indicaría entonces esto? Ay, lo mismo que ha indicado todo el tiempo el suicidio, es un problema social, es un problema delicado, porque entonces hablábamos un poco la semana pasada, bueno, los samuráis que cometen harakiri es suicidio, o sea, la regla me dice eso, los kamikazes, entonces, o sea, es una presión externa. Ahí tendríamos, insisto, que preguntar y decir, bueno, tú perteneces a una secta o a una pandilla o a una religión, ¿no? Porque también los budistas, si cometen o no suicidio. No importa el contexto. Al final, tú decides libre, consciente y responsablemente. ¿Por qué la chica que se tomó las pastillas se las tomó? Ahora, fue un suicidio interrumpido por el grado de letalidad, o sea, la chica no se tomó la suficiente cantidad de pastillas, o sea, lo hizo por cumplir, pero no convenció, o el medio que utilizó, o sea, son muchos factores, porque incluso en el pacto de decir, a mí me llamaría la atención el decir, no lo hacían a través del mismo método, porque si lo hicieran a través del mismo método, pues también implica otras cosas, pero sí, si el pacto era suicidarse y cada quien escogía el método, pues cada quien tiene la libertad de decidir también la letalidad y decidir si pudiera ser un suicidio interrumpido o consumado. Entonces tendríamos que profundizar mucho en eso. ¿Cuál es la situación que pasa con los adolescentes? Acuérdense que una de las características de esta etapa en particular es la cohesión. Entonces, el impacto que tiene y la presión que siento como adolescente de pertenecer a una comunidad es más fuerte que los deseos. Además de este contexto donde generalmente cuando somos adolescentes todos criticamos a los papás, ¿no? Entonces, ay, tus papás son muy malos. Y entonces, mi papá que no es tan malo, en un contexto donde todos son malos, pues empiezo a visualizar esta parte y decir, ay, no, sí, también es malo. Entonces, tendremos que ver muchos factores, obviamente los factores de protección, los factores de riesgo, que en este caso, porque eran una pandilla, hay que verlos, el estado en el que estaban, por ejemplo, si se presentaron ciertos grados de toxicidad cuando realizaban este tipo de situaciones, si realmente eran suicidios o si eran asesinatos. Otro ejemplo, ¿qué pasa Sí, con la mayoría se Ajá, drogaban, dime. lo cometían drogados. Exacto. Y entonces diríamos, bueno, ¿se considera suicidio o no? ¿Qué pasa con las sectas religiosas donde hubo suicidios masivos? ¿Cómo nos aseguran que todos tuvieron la decisión de suicidarse y no había una tercera persona de afuera que te impusiera? O sea, ahí se suicidaron los niños, no, los papás cometieron asesinato, ¿no? Ahora, ¿realmente sabían que la bebida que tomarían les iba a ocasionar la muerte? Porque también sería esa otra situación, ¿no? En el caso de las sectas. Entonces son muchas variables a estudiar. Insisto, ¿puedo quitar el contexto? ¿Puedo quitarlo de la pandilla? ¿Puedo quitar las ideas de que esa pandilla no tenga suicidio? ¿No? ¿Qué es lo único que puedo hacer? Factores de protección, toma de decisiones y criterio. No hay más, ¿no? Y obviamente es complicado cuando en un contexto vulnerable pues no hay una persona que pueda apoyar en este tipo de sentidos. Leti, si alguien más tiene dudas, escríbanmela, vamos a dar unos minutitos más para hacer el cierre. Profesora, gracias. También es bien importante ver que a veces eso ya viene desde la infancia. Son cosas que ya se traen, por decir, los chicos que fueron violados o chicas que fueron violadas por sus familiares, siempre están pensando en suicidarse. Entonces, cuando llega... No, tiempo. Ahí sí te voy a parar en seco. No, Leti, aguas. No. ¿Por qué? Porque esos son juicios de valor. Yo no puedo, no hay ningún estudio que me asegure que una persona con un factor de infancia vulnerable termine en suicidio. Ese es súper peligroso y eso es un mito que hablamos la semana pasada. No, es un factor, pudiera. Es una predisposición, no necesariamente. El hecho de que yo tenga papás con diabetes no significa que yo tenga diabetes y que me vaya a morir apuntándome una pierna. No.
hay ciertas situaciones complicadas en la infancia, que no solo es abuso sexual, son muchos otros factores, pero aún de verdad, eso visualízalo, aunque la persona tuviera todos los factores de riesgo, que hubiera tenido una infancia mala, un contexto económico mal, o sea, ponle todos los factores que tú quieras y tú no puedes asegurar que esa persona va a cometer un suicidio. Y caso contrario, puedes tener la vida de ensueño, color de rosa, la economía divina, vivir en Europa, lo que tú quieras, y aún así decidir cometer un suicidio, ¿no? Porque entonces justo estamos haciendo esta predeterminación. Aguas con el mensaje, Leti, porque entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? Si tú viviste una infancia difícil y cometes un suicidio, pues es entendible, porque pues tuviste una infancia difícil. No, porque justo es con lo que estamos luchando. Yo no puedo justificar el hecho de que tú tomes una decisión por haber tenido una infancia difícil. Eso es súper, súper complicado. Dime, Leti. Perdón, mire, profesora, aquí la situación fue que yo tuve pacientes así, que los tuve que canalizar a psiquiatría porque sus tendencias ya eran muy elevadas. O sea, se lo digo por lo que yo tuve en mis manos. Pero espérame, insisto, no podemos, ahorita te doy la palabra, Javier, no podemos, es muy peligroso ese tipo de comentarios, Leti, porque no podemos generalizar, es muy riesgoso que nosotros hagamos ese tipo de situaciones, porque entonces no, ¿sabes qué pasa? Es como si yo me quejo que tuve 3 novios que me trataron mal y digo, todos son iguales. ¿Por qué lo dices? Porque los tres fueron unos y me engañaron. ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿tengo razón? Porque 3 novios fueron mal, sin profundizar. Así hayas tenido 5, 10, 15, 50, 500, 5,000 pacientes con ese caso, dime el número de población total que hay y dime qué estudio te comprueba científicamente que hay una correlación directa en eso. Ninguno. No. Que te haya tocado el caso muy particular de que ese tipo de situaciones hayan tenido detonaciones de intentos suicidas y ideación suicida, hayan acabado en bla, bla, es otro contexto. Pero, insisto, no podemos hacer esos juicios de valor porque entonces no es ping-pong. O sea, entonces no podemos justificar, no podemos decir todos los que hayan vivido ese tipo de situaciones automáticamente, no. Aguas con esos juicios de valor. Y digo, qué padre que salió este tema, porque ¿sabes qué pasa? Al final no hablamos de este tema, justamente, y entonces estos juicios de valor existen porque nosotros crecimos así, o sea, crecimos rodeados de esos juicios de valor porque pues nos dijeron que así tenía que ser y porque desgraciadamente sí tenemos esta idea de justificar o de hacer correlaciones, de decir, si pasa esto, es esto. Entonces, digo, qué bueno que salió el comentario a colación donde pudimos hacer la aclaración, porque realmente tendríamos que hacer todos el ejercicio de reflexión personal de decir, ¿cuántos de nosotros pensamos de esa forma? ¿Cuántos de nosotros seguimos asociando de esto por esto? Es como si dijéramos, se suicidó porque la mamá era mala. El caso que yo les ponía del niño, ¿podríamos echarle la culpa a la mamá? No sabemos primero cómo fue la mamá, y aunque hubiera sido la peor mamá del mundo, ¿podríamos echarle la culpa a la mamá? O sea, el hijo se suicidó por una mala mamá, entonces estamos quitando la connotación que acabamos de hacer. ¿Dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la conciencia? Aguas. Tenía una manita levantada, Javier, no sé si quieras participar. Dime. Sí, hablando justamente de lo que acaba de hablar Leti, hay una película, se llama Las ventajas de ser invisible. Justamente habla de esa generalización social que hacemos de que porque abusaron de nosotros, seguramente vamos a cometer suicidio. Habla de esa desinformación que a veces sin querer tenemos socialmente, porque empezamos con el pobrecito, lo abusaron de él. Entonces hay que tener cuidado porque puede suicidarse, porque en las películas que yo vi desde que estaba chiquito venían ese tipo de cosas.
La segunda parte de lo que decía Guillermo, eso no sé dónde pasó, en qué colonia pasó, pero aquí en Valle de Señora había esa costumbre entre los pandilleros que se suicidaban a tal edad, porque eso tenía que ser, porque qué motivos tenían de vivir, si vivían en la pobreza, si sus papás eran malos, y muchas cosas de esas. En un mes yo conté 4 de los chavos que asaltaban aquí, que se suicidaron por ahorcamiento, pero fueron los 4 y seguidito. A veces creo yo, desde mi ignorancia, a veces creemos que porque son los rateros, porque son los pandilleros, no hay que ponerles atención, es más que bueno, porque pues ya hay un ratero menos, ya por lo menos ya puedo salir a las 12 de la noche sin que el Juanito, sin que el Pedrito me vaya a asaltar. Y nos hacemos fríos hacia algunas personas y nos hacemos, no sé cómo decir, lastimeros hacia otras. Fríos en cuanto a que es pandillero y lastimeros en cuanto a que, ay, es que pues pudieron haber abusado de él. Ay, es que qué vida llevaba, pues qué bueno, ¿no? Qué lástima que no me dijo a mí si no hubiera hecho, pero como sociedad estamos tan poco preparados para una situación así. Y yo creo que aunque nos dijeran que aunque ese niño o niña que abusaron de él viniera con uno no sabría qué decir. Y ese tipo de pláticas a mí me gustan mucho porque nos permiten, a la gente ignorante nos permite tener un poquito de más luz y saber cómo manejar algunas cosas. Y más porque, digo, la presentadora no es para nada mala con lo que explica. Me encanta cómo explica sus pláticas y le agradezco mucho. Gracias, Javier. Guillermo nos hace la aclaración, desconozco obviamente la zona porque no vivimos ahí, pero nos dice que fue en la zona de Las Joyas, ¿en León o en Guanajuato? Acá en León Sí, es en León, yo vivo es Valle una de zona, Señora varias y- colonias que se denominan Las Joyas. Rizos de la Joya, Balcones de la Joya, etcétera. Son Ok, varias ok. colonias de Las Joyas. Me gustaría retomar un punto que decía Javier que me parece importante. ¿Qué pasa justo con estos casos de personas cuando decimos, pues total, el pandillero, ¿no? O cuando empezamos a justificar, tuvo una vida tan mala que entonces el suicidio sí fue la mejor opción. ¿Cómo tenemos estos juicios de valor sin querer, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque a veces no los expresamos, pero ¿cómo si decimos, bueno, qué bueno, ya está mejor, ya está descansando, ¿no? Después de toda esta vida de tumultos y de atormentos que vivió, ya está en paz. Híjole, qué complicado, ¿no? Y esta parte de decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo desde mi trinchera? Porque insisto, por eso es importante desde la trinchera de cada quien el hecho de decir, bueno, a los que hay aquí, porque veo varios psicólogos, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo como psicólogo, desde mi trinchera, ¿qué estoy haciendo? Pues igual desde mi trinchera es prepararme, ¿no? Y entonces tenemos a los enfermeros, trabajadores sociales, bueno, desde mi trinchera es empezar a conocer un poco más para que cuando me toquen pacientes, porque no hablamos de la violencia que sufren dentro de las instalaciones, ¿no? Gracias a las pláticas que hemos tenido y a los talleres con los compañeros de enfermera, trabajo social, médicos, pues nos refieren que realmente hay un trato indigno ante estas personas cuando están en urgencias. Ay, no le hagas caso, no le pongas anestesia, pues que le duele, eso era lo que quería, ¿no? Entonces, son cosas que no se hablan, pero se saben, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues tal vez desde mi trinchera sensibilizarme y no ser ese médico indiferente al dolor, porque ya es mucho el dolor emocional de la persona como para que encima llegue conmigo y diga, pues déjalo sufrir, o no le pongas atención, o échale limón a la herida, ¿no? O sea, esa parte complicada de qué estamos haciendo. Esa sería, creo que la pregunta con la que me gustaría cerrar a reserva de que alguien más quiera hacer una intervención, de decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Yo desde mi trinchera, yo como persona, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos juicios de valor estoy trabajando? Yo como papá, ¿qué herramientas estoy dando? Yo como amigo, ¿qué apoyos estoy brindando? Yo como familia, ¿qué puertas estoy abriendo a la comunicación? ¿No? Yo como docente, ¿qué tengo que hacer? Yo como psicólogo, ¿cómo me estoy preparando? Yo como personal de salud, ¿qué tipo de educación voy a brindar a los demás? O sea, yo desde mi lugar,
¿qué voy a hacer para bajar la estadística? Porque si la estadística sigue subiendo, es justo por lo que nos decían, es que es un problema social, y mientras no entendamos que cada uno de nosotros tiene una participación para que esta situación continúe, mientras yo viva en la ignorancia de no querer aprender del tema y de evadirlo, estoy fomentándolo. Entonces, por eso les ponía justo la última lámina de servicio, el querer dar, ¿no? ¿Qué libro podemos apoyar? Uy, tengo muchísima bibliografía, Betty, mucha. Mándame un mensaje y te mando todos los libros que tenga. Me gusta mucho, hay varios en particular. Sí. Es que sí voy a dar varios, pero sí hay muchos. Hay uno que la verdad es que no he leído, todavía estoy esperando que salga la edición digital de una tanatóloga, psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga, que pertenece a la institución de suicidología, que justamente está haciendo libros de psicoeducación. Entonces, igual, en cuanto pueda les mando la fotito. Sí, yo les mando toda la información, pues va que va. Entonces, a reserva de que alguien más quiera hacer alguna aportación, gracias. Sí, no, gracias a ustedes, y que esta conferencia, quise dar más espacio ahorita para preguntas y respuestas, porque la pasada sentí que nos fuimos muy rápido y muy cortos en preguntas y respuestas, y es importante que también generemos estos espacios de diálogo. Entonces, cualquier duda, sí, se los hacemos algo. Los que quieran un libro, los libros, porque tengo muchos, entonces no quiero saturar, obviamente, el grupo de WhatsApp donde les mande 30 libros a gente que no. Entonces, al grupo de WhatsApp solamente mando esta presentación. Los que quieran, insisto, ahí está mi teléfono en el grupo de WhatsApp, mándenme un mensaje y todo, me dicen quiero 1 o 2 o quiero todo, y yo con mucho gusto. Igual y denme chance hoy, subo al repositorio de la nube todos los libros para que sea más fácil, no saturemos las memorias de los teléfonos, y les mando el link, ¿les parece? Y ya ustedes ahí ven todo lo que hay y descargan lo que ustedes deseen. Entonces, cuídense mucho, muchas gracias por haber estado, un placer como siempre estar en cada jueves de conferencias. Recuerden seguirnos en redes sociales, por favor, ya se viene el festejo de IGACEM, tenemos muchas sorpresas. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, síganos en TikTok. Escuchen, por favor, el programa de 12 cosas que no sabían con Javier Cuevas y con su servidora, y seguimos en contacto. Escríbanos también, por favor, cuáles son los próximos temas que quieren, ¿no? Ya hemos tratado a principios de año les preguntamos los temas y hemos tratado de dar la mayoría. Entonces, igual, si hay algún tema que quieran que profundicemos, para eso estamos. Entonces, mándenos mensajito y con todo gusto ahí estamos. Para las constancias, por favor, no voy a habilitar el grupo porque tenemos toda una situación. Entonces, vamos a dejar el grupo así silenciado. Hay 2 situaciones. En el caso de que sean alumnos, la constancia es gratuita, tienen que llenar el formulario. Insisto, yo sé que hay preguntas, tienen que leer todo. Si les pedimos minúsculas, si les pedimos mayúsculas, si les pedimos cosas concretas, investíguenlas, ¿sale? Como alumnos tienen todo el acceso a redes sociales para saber las respuestas. Si no se las saben, no pasa nada, las investigan y luego las responden. Y para todas las personas externas, la constancia tiene un costo de $2.50, nos envían el voucher y nosotros les generamos la constancia. Cualquier duda que tengan, pues mándenos un WhatsApp particular a Javier, a Iván o a mí para que podamos resolver las dudas. Alumnos, insisto, todas las respuestas están en los accesos que ustedes tienen. Entonces, es 1 y 2, ¿va? Entonces, les damos la constancia, pero pues inviértale también ustedes tantito en buscar las respuestas. Están muy sencillas. Cuídense, que tengan una excelente noche. Gracias a IGACEM, aplausos virtuales como siempre a IGACEM por los espacios que nos brinda. Hasta la siguiente conferencia, cuídense. Gracias, profesora, gracias, compañeros, que Dios los bendiga. Gracias a ustedes, cuídense. Maestra, una pregunta. Sí, dame un segundito, permíteme. Dime. ¿Nos va a mandar el PowerPoint? La presentación. Sí, se los mando. ¿A dónde?
Al grupo de WhatsApp. Se las mando al grupo de WhatsApp donde están todos y ya si la quieren ustedes, pues me dicen y se las mando también al de habilidades. Ah, sí, yo lo quiero en el de habilidades para poderlo bajar de. Sí. Gracias. Sí, es más sencillo. Vientos. Ahorita se les manda a los dos. Gracias, Julia. También Igafán reconocida. Cuídate. Ya métete a estudiar con nosotros, Julia. Muchas gracias a todos. Gracias, Doctora Ivonne, cuídate. todos descansen. Un abrazo. Gracias. Feliz día de la madre y del maestro. Chao. Cuídense. Sí, gracias. Hasta luego, Ivoncita. Bye. Gracias, bye.